Bueno, confusión generaron los dichos del director del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheire, sobre cómo serían considerados los sufragios de quienes marcarán la consigna Asamblea Constituyente en la papeleta. En primer momento, el general en retiro y excomandante en jefe del Ejército afirmó que serían nulos, pero luego aclaró que podrían ser objetados. Vamos a profundizar en este tema y en otros que justamente tienen relación con lo que pasa con el Servicio Electoral en nuestro país. Nos acompaña Pablo Gutiérrez, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y además también experto electoral. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pablo, bueno, partamos un poco por uno de los hechos tal vez más llamativos de esta semana, que tienen que ver obviamente con varios impases, podríamos decirlo, dentro del servicio electoral o ciertas confusiones. Primero me gustaría hablar de estos 500.000 muertos que al parecer estarían en el padrón, y eso obviamente produce una distorsión de muchísimas de las cifras que se analizan en un proceso electoral. Estamos hablando de la participación de los ciudadanos, de la representación. ¿Cuánto pueden afectar, por ejemplo, una cifra como esta, de que 500.000 de chilenos aparezcan en un padrón cuando ya han fallecido? Yo diría que tenemos que distinguir lo político de lo técnico. Participación, legitimidad son debates políticos. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la depuración o la baja de los difuntos es relevante para efecto o no si es que van a votar muertos vivientes. Si esto no va a ocurrir, que en el caso chileno eso no es posible que ocurra porque tiene un sistema de identificación muy seguro, yo diría que es más bien un dato no preocupante. Y en esto tenemos que ser muy serios. Lo fundamental es: hay un buen sistema de identificación, la gente va a la mesa, se identifica adecuadamente y por lo tanto esa gente no va a sufragar. Independiente, por ejemplo, cuando uno habla de cuánto es el porcentaje de chilenos que va a elegir el próximo presidente, o sea, que estén incorporados ese número de personas que no van a poder ir a votar, obviamente podrían modificar o distorsionar la cifra de participación del proceso, ¿o no están así? Yo diría que sí, pero eso es una interpretación política. Lo que tiene que importarnos a los que somos practicantes de las elecciones es que no vaya a votar aquel que no corresponde, pero además que no deje de votar quien tiene derecho a hacerlo. Porque cuando uno, en materia de registros, tiene que optar, la opción es blindar a aquel que tiene el derecho y no por la duda sacarlo del registro electoral. Perfecto, claro, porque finalmente uno dice, cuando se dice, y el análisis que se hizo en las anteriores municipales fue la baja participación. ¿Puede ser que esa cifra no esté tan correcta pensando en que hay un número de personas que aparece inscrito y que obviamente por una situación lógica y natural no va a poder votar? Yo diría que sí, hay una posibilidad que en un porcentaje, por razones de domicilio, por razones de defunción, y el tema del domicilio no es menor, en Latinoamérica en general y Chile también, el domicilio electoral y el domicilio de la residencia habitual, el domicilio civil, son completamente distintos. Muchas veces las distancias hacen que la gente no vote, y más aún con este garrafal error que fue permitir el voto voluntario en Chile. Ahora, además de este error del tema de estos 500.000 personas fallecidas que aparecerían en los padrones electorales, se suma también una confusión en casos bien particulares, pero estamos hablando de figuras políticas. Me imagino que este tipo de cosas ponen en duda un poco un sistema tan importante que el día de mañana pudiese ser cuestionado desde el punto de vista de la transparencia, por ejemplo, de qué tanta independencia tiene un servicio electoral durante todo el proceso eleccionario en nuestro país, que tiene significancia y tiene muchísima injerencia en distintos aspectos. ¿Cómo lo ves tú en esta semana en la cual ha tenido que responder a muchas situaciones, sumado a lo que hablábamos recientemente, a este número de personas fallecidas que aparecen en los padrones, también, por ejemplo, a los errores de inscripción de figuras como Pablo Longueira, Jimena Rincón y José Antonio Gómez? Yo diría que lo que tú tocaste es el tema central. De lo que aquí estamos hablando es que todos los actores políticos, sociales e institucionales tienen que actuar con extrema responsabilidad. Chile no conoce todavía la puesta en duda de sus procesos electorales. En toda Latinoamérica, y lo vamos a ver en las elecciones ahora en Argentina, lo estamos viendo en Venezuela, todavía abierto el proceso, sí, es que el tema electoral se transforma en agenda política. Y cuando entra al campo de la agenda política, mire, el mal uso de la información, las informaciones a media, empiezan a generar una oportunidad para aquellos candidatos que sienten que puedan perder, a instalar la duda en el resultado. Perfecto. Ahora, desde ese punto, ¿qué cosas debiésemos nosotros ver o dentro de este proceso que queda muy poco? Pensemos en las primarias, no queda nada. En noviembre también este proceso, además que estamos eligiendo a quién va a gobernar nuestro país, estamos hablando de una de las, sin duda, la elección más importante. Desde ese punto de vista, ¿qué hechos podrían, en este tiempo en particular, por ejemplo, tener el servicio electoral para mejorar situaciones como esta? ¿Alcanza, por ejemplo, o ya dentro de este proceso vamos a tener que asumir esas fallas? Yo diría que es muy difícil que se pueda enfrentar un 100% de estas
llamémosle impases o situaciones que en general, insisto, no van a afectar la legitimidad del proceso ni van a afectar más que llenar algunas páginas de diarios, ¿no? Ahora, sí seamos muy claros, efectivamente el CERVEL se ha visto en situaciones complejas, pero los legisladores tampoco hicieron su tarea de manera adecuada, por lo tanto no nos olvidemos que este es un órgano que aplica una ley que ha sido aprobada. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional acaba de decir, mire, sí, usted aquí tiene la responsabilidad respecto a los electores, pero no puede aplicar algunas normas para depurarlo. Por lo tanto, es como que le cortaran las manos al servicio electoral para hacer su trabajo. Entonces, esto es un tema de Estado, esto es un tema extremadamente serio. Por favor, no cometamos el error de poner el proceso electoral en el centro de la agenda política, porque todo chileno y chilena se da cuenta que vamos a perder de manera muy grave una institucionalidad que hasta ahora ha funcionado correctamente. Y desde ese punto de vista, además también lo comentábamos en la presentación, esta confusión, o por lo menos lo que se puede decir hasta ahora, o tal vez no tener claro el director de un organismo como este, la diferencia entre un voto objetado y un voto nulo, por ejemplo, o un voto en blanco, nos crea mayor confusión porque sabemos que hay un llamado, por ejemplo, de un grupo que está diciendo AC, que es la Asamblea Constituyente. Este tipo de confusiones que se dan también en, por ejemplo, espacios públicos, pueden obviamente contribuir a que finalmente esto sea mucho más engorroso, pensando en la inscripción automática, el voto voluntario, el proceso primario, es que para muchos esto es todo un enredo y no hay ninguna claridad respecto a nada. Mira, yo diría dos cosas. Uno, prefiero quedarme con la conducta de la gente de Asamblea Constitucional, donde dieron una declaración agradeciendo la aclaratoria. Yo creo que esa es la conducta que todos deben tener y no aumentar, ¿no?, las culpabilidades y decir los errores que se cometen, porque yo creo que, insisto, es un camino errado y es un camino sin retorno. Y en segundo lugar, Chile hoy día tiene un grave déficit, no solo en términos de entregar información, porque no son suficientes una par de paletas publicitarias, sino que también, seamos francos, los ciudadanos y ciudadanas tienen que preocuparse de informarse adecuadamente. Hay una cantidad de información circulando y si los ciudadanos y ciudadanas no hacen su tarea, no actualizan su domicilio, no se preocupan de estar presentes en el padrón, de ver dónde votan, también el sistema comienza a fracasar por la parte más sensible. Ahora, cuando las autoridades tienen que entregar una respuesta concreta respecto a uno de los temas que se ha puesto en el debate, por ejemplo, que tiene que ver si se pone esta sigla AC, ¿eso no un voto objetado? La gente también tiene todo el derecho a sentirse más confundida, ¿o no? Yo diría que sí, que esto es un impasse. Tratemos de dejarlo como impasse. Insisto, el sistema electoral es un proceso, es una institucionalidad muy delicada. El proceso electoral es extremadamente delicado y me quedo, insisto, con la conducta de la Asamblea Constituyente esta que agradeció la aclaratoria y esperemos que la ciudadanía también haya tomado conocimiento de esta aclaración. Y a tu parecer, como experto en el tema y también tomando en cuenta que has podido monitorear la realidad latinoamericana, ¿crees que nuestro sistema es confiable, es lo suficientemente transparente? ¿Debiésemos estar tranquilos los chilenos con lo que pueda suceder en las próximas elecciones? Yo diría que hay que distinguir. Hay que distinguir uno, sí, es junto al uruguayo uno de los sistemas donde nunca ha estado en la polémica política. Por eso insisto que es muy triste ver que esto esté sucediendo. Pero segundo, eso no quiere decir que requiere más transparencia, que requiere un servicio electoral con más atribuciones, y déjame decirte algo en ese sentido. Gran parte de los países, los órganos electorales son independientes y además son autónomos, incluso son poderes de Estado en algunas constituciones. Debemos avanzar en ese sentido porque solo eso, con esas atribuciones, con esas facultades, vamos a aumentar la transparencia que necesitamos y vamos sobre todo a generar procesos de modernización que son indispensables. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, que en nuestro país tengamos una inscripción automática y voto voluntario, ¿se pecó aquí tal vez de apresurados, viendo un poco la situación que se dio en las últimas municipales, donde hubo mucha duda, hubo mucha confusión y aparte también hubo tan baja participación? ¿Estos procesos tal vez deben tomar más tiempo de hacer una modificación, un cambio tan radical en un país como el nuestro, de cambiar de un momento a otro un sistema al cual se había acostumbrado la población y modificarlo pensando en que muchos aducían que no tenían el conocimiento suficiente para saber cómo participar en estos tipos de procesos? Bueno, lo que tú dices de hecho es una opinión internacionalmente aceptada y no en el aire. La Comisión de Venecia, que es una comisión en la cual forman parte especialistas electorales de todo el planeta, ha establecido una suerte como de norma casi bíblica, donde dice jamás se reforme un sistema electoral en ningún aspecto a lo menos 6 meses antes de la celebración del comicio, porque va a llevar a situaciones como la que hemos visto. Ahora, en el caso de las reformas que tú mencionas, francamente el voto voluntario es un grave error.
le causa un tremendo daño a la democracia, pero además fue una reforma incompleta y, como tú muy bien señalabas, muy a último minuto. Ahora, cuando obviamente también ahora muchos después se arrepintieron, que fue también algo que quedó como un poco para la historia, de que después decían, bueno, al parecer no era lo idóneo. Eso también me imagino que deja más en tela de juicio el sistema, porque finalmente muchos dicen aquí esto debiese ser tal cual tenemos ciertos derechos, quiero decir, un deber. ¿Tú crees que tal vez los buenos sistemas electorales tienen el voto obligatorio? Sin duda, sin duda. El caso boliviano para mí es un caso muy emblemático, ¿no? No ¿Qué por pasa con la gente razón. que no quiere participar o que tal vez siente...? Porque ahí también la duda puede ser con el tipo de las sanciones, que ese era otro el tipo de debate que se produjo muchas veces de gente, no me interesa, no me interesa ninguno de los candidatos, ¿por qué me obligan a votar? Exacto, mira, lo fundamental aquí es que todos los ciudadanos deben manifestar su voluntad hacia este colectivo denominado Estado. Hay casos como, por ejemplo, cuando se implementa la boleta única en Córdoba, en Argentina, había una casilla que decía voto blanco y había una casilla que decía voto nulo. Por lo tanto, ahí hay una manifestación inequívoca de que ninguno de los candidatos me gusta o que finalmente, bueno, no tuve mucho interés ni siquiera en el proceso. Pero hoy día es muy difícil, y seamos francos, ni siquiera para los psicólogos sociales, decir que toda la gente que votó está en contra del sistema, en contra de todos los candidatos, porque no lo sabemos, porque no hay una manifestación específica. Ahora, avancemos a otro tema que tiene y que también ha estado en el último tiempo en el debate, las primarias. ¿Están o no bien hecha la ley de primarias? Porque luego de lo que vimos aquí surgieron muchas más dudas, porque finalmente en el caso de Velasco, por ejemplo, la gente no sabía si es que finalmente si se bajaba tenían que firmar o no los presidentes de los partidos, si se rompía o no el pacto. Pasa también con la diferencia entre la alianza y la oposición, donde finalmente algunos justificaban si es que nosotros no inscribíamos, si no inscribíamos de forma independiente, finalmente también este pacto quedaba en nada. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Tenemos una mala ley de primaria? Yo te diría que tenemos una filosofía confusa, porque lo que hemos visto hace un tiempo a esta parte son leyes como la ley antidíscolo, ¿no? Y un conjunto de normas que en realidad lo que buscan es fortalecer a los partidos o fortalecer el control que tienen los partidos. ¿Y esta ley hace eso también? Por eso, y al mismo tiempo tenemos una ley de primaria donde queremos en realidad entregarle toda esta potestad a la ciudadanía. Y la ley de primaria es una muestra de esa contradicción. Porque teníamos una ley de primaria en ciertas condiciones donde se elegían, por ejemplo, los dos candidatos parlamentarios. Rápidamente se hace una modificación que salió ni hace un par de semanas atrás, donde en realidad no, mejor solamente uno. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener un consenso. O abrimos la decisión de las candidaturas o la volvemos a la situación original, que son las directivas de los partidos. Y ahora, ¿hay alguna posibilidad? Porque finalmente, luego también de estos anuncios de ciertos partidos decir, no, vamos a hacer igual, y diferencia entre las primarias que eran legales versus las otras que ya son solamente de los militantes. ¿En qué pie queda la primaria como institución? Sobre todo pensando en lo que sucedió no con las presidenciales, para más adelante. ¿Tendría que estar sujeta a ciertas modificaciones para hacer un sistema ideal y que realmente represente estas demandas ciudadanas? ¿Tienen que hacerse ciertas modificaciones o tú crees que como está ahora es difícil que se produzcan esos cambios? La verdad que yo creo que efectivamente la ciudadanía no entiende lo que está pasando, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Segundo, si la filosofía es aumentar la participación, acá lo que necesitamos son normas lo más flexibles posible, ¿no? Donde no se amarre ni a los partidos ni a las candidaturas a ciertas condiciones demasiado estrechas, porque por eso tuvimos por ejemplo, esta última modificación. Pero yo creo que lo central es, si vamos a buscar el fomento de la participación ciudadana, creemos las herramientas con flexibilidad y que permitan imperativamente a la gente a cumplir el deber de votar. Ahora, el deber de votar también estuvo sujeto a análisis respecto a la condición socioeconómica. Se dice que cuando hay inscripción automática y voto voluntario, son los sectores más interesados, los más informados y también las clases más acomodadas las que efectivamente ejercen su votación, porque muchas veces hay otros lugares donde, por ejemplo, sectores rurales, no hay transporte. Eso también se debiese haber considerado, por ejemplo, transporte público, transporte gratuito, que en el fondo las personas tengan la facilidad para poder participar de estos procesos, que también ha sido motivo de análisis y que se ha debatido también en el Congreso. Yo creo que ese punto es extremadamente sensible y muy importante, porque si no en Chile lo que vamos a ver, no en poco tiempo, una vez que se aprenda, porque crear la norma, crear la trampa, es una maquinaria de acarreo realmente brutal y antidemocrática, donde si hoy día el dinero hace la diferencia, con el acarreo la verdad que se va a disparar.
Y no quiero tampoco hacer sonar todas las alarmas, pero sí déjame decirte una cosa adicional. También el cohecho va a encontrar o encuentra en el voto voluntario una tierra completamente fértil, y hoy día no existe una institucionalidad suficientemente poderosa, como lo señalábamos antes, que tenga la capacidad de control en todo el territorio nacional. Por lo tanto, acá lo que se ha hecho es instalar un abono con el voto voluntario y con la inscripción automática, que yo creo que nos puede dar un mal camino. Ahora, tal vez este es el tema, pero siempre uno está en la duda, sobre todo cuando está cubriendo los procesos de elecciones. ¿Qué es lo que pasa con las tecnologías? Hoy en día uno puede, por ejemplo, tuitear una candidatura y manifestar abiertamente una preferencia, puede sacarle una fotografía al voto. Eso también debe estar contemplado, porque finalmente tenemos mayores herramientas para, por ejemplo, lo que tú decías, el tema del cohecho, de cómo un candidato me puede exigir a mí, por ejemplo, sacarle una foto con mi celular y demostrar que sí voté por él. ¿Qué pasa con esos aspectos que tal vez quedan un poco al margen porque las leyes son más antiguas? Mira, yo creo que la solución a muchos de los males nuestros es la tecnología, no tengo duda alguna. Por ejemplo, este debate que existía sobre el secreto de la cédula o la papeleta, en el caso de Chile, que la primaria, si vas a ver... Claro. Bueno, con una máquina de voto electrónico no es necesario, porque tú optas por uno o por dos sin que nadie lo vea. El tema que estamos hablando de la identidad y los muertos, si nosotros utilizáramos la maquinaria que existe hoy día, que es biométrica, donde tú instalas tu huella para comprar un bono o para ir al banco, lo hacemos en la votación, lo que genera es que eso es una llave que te permite solo a ti votar y quedas bloqueado a nivel de todo Chile. ¿Por qué no se ha dado ese salto? También se ha hablado muchísimo y se ha debatido del voto electrónico. Vemos tal vez como países hasta que, desde el punto de vista económico, no tienen un desarrollo como el de nosotros, lo tienen incorporado. Algunos también dicen que tal vez no es lo suficientemente también transparente. También hay muchas críticas ahí al fraude. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Debiésemos avanzar, por ejemplo, el voto electrónico, dada su rapidez también y lo confiable que asegura muchos sistemas que es? Completamente. Yo creo que ese es el paso siguiente, y sumemos además una segunda arista. Si nosotros queremos que los chilenos en el extranjero voten, ya existe a nivel planetario el voto por Internet, con un conjunto de seguridades. O incluso las consultas que se quieren hacer ahora, podrían utilizarse también los mecanismos de la votación por Internet. Ahora, ¿por qué no se hizo? Bueno, la verdad que yo tengo la impresión que solamente en los últimos años había un avance en la ciudadanía, una movilización muy importante en términos de pedir más participación, y la tecnología es la herramienta para lograrlo. Perfecto. Bueno, Pablo, te queremos agradecer. Hay muchas otras preguntas que también se nos quedan al tintero, y esto obviamente da cuenta de que es un tema para analizar en extenso, sobre todo en un año electoral. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.